Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a una nueva sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas. Agradecemos que estén aquí. Y en el día de hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Sofía Gil Clavel. Ella es investigadora en la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos, en el Departamento de Tecnología, Política y Gestión. En su trabajo, Sofía utiliza Big Data para estudiar los factores sociales que impulsan la adaptación al cambio climático, el uso que hacen las personas mayores de las tecnologías de la comunicación y la integración cultural de los inmigrantes. Cuenta con un doctorado conjunto por el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica, Alemania y la Universidad de Groningen, Países Bajos, y anteriormente estudió Ciencias Actuariales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una maestría en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación de Matemáticas de México, CIMAT, y antes de mudarse a Europa fue jefa del Departamento de Estudios Demográficos del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Pues la dejo, doctora, para que presente. Ok, muchas gracias, Javi. Bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y como Javi ya mencionó, lo que voy a presentar hoy es dos de los artículos de mi tesis doctoral. Mi tesis se titula Estudio de las interacciones sociales mediante datos digitales y los artículos en los que me voy a enfocar estudian a las personas adultas mayores y a los inmigrantes. Entonces, como Javi ya mencionó, soy mexicana, estudié ciencias actuariales en la UNAM y ciencias de la computación en el CIMAT. Después me mudé a Europa a hacer un doctorado conjunto por parte del Instituto Max Planck para la Investigación Demográfica y la Universidad de Groninga. Y actualmente estoy haciendo un postdoc en la Universidad Técnica de Delft. Entonces, el día de hoy lo que les voy a presentar es qué son los datos digitales y cómo los accedemos. Y después voy a mostrar dos ejemplos que son usando datos de Facebook y usando datos de Twitter. Y al final hablaré sobre las limitaciones de los datos y la privacidad de los usuarios. Entonces, primero, ¿qué son los datos digitales y cómo los accedemos? Entonces, cada vez que ustedes interactúan en redes sociales, generan datos digitales. Estos datos digitales son guardados en los servidores de las redes sociales y después las compañías dan acceso a ellos de diferentes maneras. Entonces, nosotros los investigadores accedemos a estos datos utilizando APIs y después transformamos los datos en bases que podemos analizar utilizando estadística u otras metodologías y de ahí hacemos investigación. Entonces, vamos a desglosar cada una de estas partes y como les mencioné, los datos digitales son generados por ustedes cuando ustedes interactúan en redes sociales o, por ejemplo, crean un perfil. Entonces, cuando ustedes crean un perfil en una red social y suben su foto, esta queda guardada en el servidor y tal vez después alguien puede acceder a ella. Y bueno, además de sus fotos de perfil, pues cualquier cosa que ustedes guarden como datos demográficos, ya sea su edad, su género, el país o en la región en la que viven, si trabajan, si están en una relación, todo eso después puede ser accedido, tal vez, y puede ser considerado como un dato demográfico, ¿no? Además del perfil que ustedes crean, otra información que tenemos acceso a es, por ejemplo, su red social, ¿no? O sea, quiénes son sus amigos o cuántos amigos tienen, si sus amigos los siguen, si ustedes siguen a otras personas. Y también, por ejemplo, si ustedes interactúan con alguien y, por ejemplo, hablan sobre Maradona, entonces la red social podría inferir o un investigador podría inferir que a ustedes les interesa el fútbol. O, por ejemplo, si todas las mañanas hablan sobre la mañanera, pues entonces podríamos inferir que les interesa la política. Entonces, esto podría ser relacionado con sus intereses. Y bueno, cuando digo que las compañías dan acceso a los datos que ustedes generan, pues estos datos pues son diferentes, ¿no? Por ejemplo, Facebook da acceso usando la Facebook Marketing Manager al número agregado de usuarios que tienen las características que nosotros estamos investigando.
Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando la interfaz gráfica de usuario de la Facebook Marketing Manager. Y si ustedes se fijan, aquí les estoy preguntando, ¿cuál es el número de usuarios activos en México que tienen entre 16 y 24 años y que son hombres? Y lo que me devuelve la interfaz gráfica de usuario es que hay un número aproximado de usuarios activos mensuales de 13 millones. Ajá. Y bueno, en el caso de Twitter, lo que Twitter devolvía era pues tal cual el dato crudo, ¿no? Entonces, si tú pedías, si alguien tenía un perfil público, entonces nosotros como investigadores podíamos acceder al usuario, ¿no? A su foto de perfil, a la biografía que tenían, al número de seguidores y de seguidos, pero también podíamos acceder a pues al tweet, ¿no? A la información del tweet, como es el texto, cuántas veces se retuiteó, cuántos likes tuvo, toda esa información. Y bueno, todo esto nosotros lo accedemos utilizando APIs. Entonces, en general, una API es un conjunto de URLs que devuelven respuestas de datos, ¿no? Y si pensamos específicamente en la API de Facebook, la, la API, que en español se traduciría como Interfaz de Programación de Aplicaciones y en inglés es Application Programming Interface, la API de Facebook que usamos es la Marketing Manager. Ajá. Entonces, esta Marketing Manager lo que hace es ofrecer acceso programático para gestionar campañas publicitarias, públicos personalizados e informes de Facebook. Y bueno, como ya mostré, lo que te devuelve esta API es el número agregado de usuarios que cumplen con las características que estás investigando, ¿no? Entonces nos devuelve el número estimado de usuarios activos diarios y el número estimado de usuarios activos mensuales. Entonces, cuando usamos una API, nosotros necesitamos un URL. Entonces, escribimos este URL en un navegador, le damos Enter y nos va a devolver una respuesta de datos. Y en este caso, en Facebook, la respuesta de datos es un JSON que se puede transformar tal cual usando, por ejemplo, R o Python en una base de datos. Y usando esa base de datos ya se puede hacer investigación. Ahora, en el caso de Twitter, la API de Twitter igual nos da acceso programático pues a estos datos que ya había mencionado, ¿no? Que son los tweets o el perfil público de un usuario y nos da acceso de la misma manera. Tenemos un URL que podemos poner en un navegador, darle Enter y nos va a devolver una respuesta de datos que viene en formato de JSON. Pero en el caso de Twitter hay que hacer más pasos, ¿no? O sea, en lugar de tener números, tenemos texto. O sí podemos tener números, ¿no? Como es el número de seguidores o de personas seguidas. Pero el punto es que con estos datos, pues hay que hacer más manipulación, ¿no? Y bueno, el punto aquí es que todas las redes sociales nos dan acceso a una API y no solo redes sociales, ¿no? También Google, también bueno, otras aplicaciones dan acceso a sus APIs para poder descargar datos. Entonces las APIs son súper útiles para crear bases de datos que de otra manera no existirían o serían muy caras, ¿no? Y bueno, cuando digo que los investigadores extraen información útil de los datos, me refiero tal cual a eso, ¿no? Que tienes una pregunta de investigación y tienes esta base de datos que pues derivaste a partir de los datos y de ahí ya puedes contestar pues las preguntas de investigación que tengas. Entonces, hoy les voy a presentar dos ejemplos que escribí durante el doctorado. Uno es utilizando datos de Facebook para estudiar la probabilidad que tienen adultos mayores de tener amigos cercanos y el otro es utilizando datos de Twitter para estudiar cómo las políticas migratorias están asociadas con el tiempo que le toma a un migrante comenzar a utilizar el lenguaje del país de destino. Entonces, en el caso de Facebook, el artículo que les voy a mostrar el día de hoy ya está publicado y en inglés se llama Closed Social Networks Among Older Adults, The Online and Offline Perspectives. Y este artículo es Open Access, así que si están interesados, pues pueden acceder a él y no tendrían que pagar nada.
Y bueno, lo que queríamos hacer aquí era estudiar en qué se diferencia la probabilidad de tener amigos íntimos entre las personas mayores que utilizan Internet o Facebook y las que no lo hacen. ¿Y por qué es interesante estudiar esto? Bueno, de acuerdo con estudios cualitativos, los adultos mayores que utilizan Internet o redes sociales tienen acceso a mayor capital social. Entonces, el capital social significa que un adulto mayor puede acceder a, pues, a sus familiares y tener pues una relación más cercana o acceder como a financiamiento, a información o a afecto, ¿no? Lo cual se traduce en que una persona adulta mayor puede vivir más años porque tiene una calidad afectiva mucho más alta y tiene una mejor salud porque tienden a deprimirse menos, ¿no? Entonces, el aprender si hay una diferencia entre acceder a tus amigos íntimos si utilizas Internet o Facebook, a que si no lo hicieras, pues tiene una implicación bastante importante para un adulto mayor. Y bueno, pues los datos que usamos son dos tipos, ¿no? Tenemos la encuesta SHARE, que es una encuesta representativa de los adultos mayores en Europa, y sus siglas significan Encuesta de envejecimiento, salud y retiro de personas adultas mayores en Europa. Y en el caso de Share, utilizamos la Onda 6, que fue realizada en el 2015 en 17 países europeos. Y decidimos usar esta onda porque incluye el módulo sobre redes sociales. Y bueno, en el caso de Share, pues tenemos ponderaciones individuales, transversales, calibradas. Y luego, en el caso de los datos de Facebook, usamos la API versión 3.2 para descargar los usuarios activos diarios durante un mes, del 9 de junio al 9 de julio, en los mismos 17 países europeos. Y bueno, pues para poder considerar los errores estándar, tuvimos que hacer un procedimiento bootstrap para remuestrar las unidades de observación por día y así determinar los errores estándar. Y bueno, ¿qué tipo de variables utilizamos? En el caso de Share nos permite dividir la población en dos, o sea, los que utilizan Internet y los que no utilizan Internet. Entonces, determinamos que una persona utiliza Internet si dice que sí utilizó el Internet durante los últimos 7 días. Y después, en el caso de Share y de Facebook, en ambos casos, utilizamos las variables sexo o género, que son femenino masculino, edad, que son 50 a 64 y 65 más años, educación, que son 3 categorías, que es debajo de universidad, universitario superior y sin especificar. Luego tenemos otra variable que es si tiene hijos o que si son padres, que es verdadero o falso, si la persona es migrante, que es verdadero o falso, y si tiene amigos cercanos, que también es verdadero o falso. Y bueno, lo primero sería preguntarnos qué tan representativa es pues esta base de Facebook respecto a los adultos mayores que utilizan Internet, ¿no? Entonces, de acuerdo con Share, de los adultos que utilizan Internet, tenemos más o menos 50 y 50 que son hombre o mujer, pero en el caso de Facebook tenemos un poco más de mujeres, ¿no? En el caso de edad, para ambas bases, tenemos que la mayoría de pues, nuestros participantes están en la categoría de 50 a 64 años. Y después tenemos la variable educación, en la que vemos que ya hay algo bastante diferente, ¿no? Para aquellos que utilizan Internet, la mayoría de los usuarios que usan Internet, de acuerdo con Share, tienen una educación menor a universidad. Y en el caso de Facebook, lo que vemos es que la mayoría, o sea, más del 50%, son no especificados. Es decir, los usuarios adultos mayores de Facebook no tienden a pues a escribir cuál es su nivel educativo, ¿no? Y al parecer Facebook tampoco tiene una manera de, pues de poder hacer inferencias sobre el nivel educativo del usuario. Luego, en el caso de ser padre, vemos que en el caso de Facebook, la mayoría se infiere que no son padres, o sea, que no tienen hijos, pero en el caso de los que usan Internet, la mayoría sí, pues sí tienen hijos, ¿no?
Luego, en el caso de los migrantes, vemos que más del 90% de los usuarios de Facebook y los participantes que usan Internet en Share, pues no son migrantes. Y en el caso de tener amigos cercanos, vemos que para ambas bases de datos, pues más del 60% no tienen amigos cercanos, ¿no? Y bueno, a partir de eso decidimos checar cuál es la correlación de estas proporciones y lo que se muestra aquí pues es justamente desglosando por el género y la edad, cómo es que esta base se correlaciona con la de los usuarios de Internet y lo que vemos es que la correlación es muy baja, es de 0.44, ¿no? Pero si no desglosamos por nivel educativo, entonces esta correlación sube a 0.77. Así que para el resto del estudio decidimos no considerar la variable educación, es decir, no desglosar la población por nivel educativo, ya que pues no está correlacionada con los usuarios de Internet. Y bueno, a partir de esa población, lo que hicimos fue dividir las poblaciones, o sea, las bases, en aquellos que no utilizan Internet, aquellos que utilizan Internet y los usuarios de Facebook. Y en cada una de estas bases lo que hicimos fue correr un modelo Logit en el que la variable dependiente es si la persona tiene amigos cercanos o no. Y las variables independientes son edad, sexo o género, si la persona es padre o no, y si la persona es migrante o no. Y bueno, lo que hicimos aquí fue utilizar este test WALD de no difference en dos muestras independientes. Y aquí nuestro supuesto es que la base de share de usuarios, bueno, de personas envejecidas que no utilizan Internet es independiente de aquellos que utilizan Internet. Y luego también asumimos que la base de usuarios que no utilizan Internet también es independiente de aquellos que están en Facebook. Entonces, a partir de esto, comparamos estos coeficientes. Y bueno, de aquí del modelo Logit, los valores de referencia son la población de individuos entre 50 y 64 años, que son hombres, que no son padres y que no son inmigrantes. Y bueno, estos son los resultados. Y lo que vemos aquí es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres tienen una pequeña ventaja sobre los hombres en tener amigos cercanos. Después vemos que el caso de la edad pareciera que no juega un papel en tener amigos cercanos. Pero ya después, tras que para todos los coeficientes son positivos, es decir, ser padre incrementa la probabilidad de tener amigos cercanos. Vemos que comparado con aquellos que no utilizan Internet, aquellos que utilizan Internet se eleva más su probabilidad de tener amigos cercanos. Que diga Facebook, aquellos que utilizan Facebook. Y luego, para los que son inmigrantes, vemos que los que utilizan Internet, ser inmigrante pues no incrementa la probabilidad de tener amigos cercanos. Para aquellos que utilizan el Internet, disminuye su probabilidad y aquellos que utilizan Facebook, aumenta. Y bueno, a partir de esto, esa es como nuestra conclusión principal. Y bueno, solo para recordarles, el objetivo de este estudio es entender en qué se diferencia la probabilidad de tener amigos íntimos entre las personas mayores que utilizan Internet o Facebook y las que no lo hacen. Y lo que encontramos es que en el caso de los inmigrantes, la interacción en línea puede compensar parcialmente el menor nivel de amigos íntimos fuera de Internet. Y bueno, esto podría ser el resultado de un proceso de selección por el que tener amigos fuera de línea podría llevar a los inmigrantes a establecer o mantener amistades digitales. Y bueno, otros resultados que también son importantes es que la estructura demográfica de los datos de Facebook está altamente correlacionada con la estructura de los usuarios de Share Internet cuando no desglosamos la muestra por nivel educativo y que la variable educación de Facebook no es comparable con Share Internet porque una gran parte de los usuarios de Facebook no revela su historial educativo. Y finalmente, tanto en Internet como fuera de él, las personas mayores mantienen fuertes vínculos con sus hijos y las mujeres tienen una ligera ventaja
sobre los hombres a la hora de conservar a sus amigos. Y bueno, como ya mencioné, este artículo ya está publicado. Si están interesados en saber más, aquí está el código QR y pues todos los códigos para reproducir o replicar este artículo se encuentran en mi página de GitHub. Y ahora, sobre la segunda investigación, utilizando datos de Twitter. Igual, les voy a mostrar un artículo que ya está publicado, titulado Migration Policies and Immigrants Language Acquisition in EU15, Evidence from Twitter. Este artículo también ya está publicado y es Open Access, entonces si están interesados igual podrían buscarlo. Y el objetivo de este artículo es analizar el ritmo de adquisición del idioma de los inmigrantes en función de las políticas de ciudadanía y de integración cívica. Ajá. Y bueno, ¿por qué nos interesa esto? Pues porque, de acuerdo con varios estudios, los países en la Unión Europea, al menos estos 15 países, pueden ser agrupados de acuerdo a estos dos índices, ¿no? De ciudadanía y de integración cívica. Entonces, por ejemplo, estos índices lo que nos dicen, el de liberalización o de ciudadanía, es qué tan difícil es para un migrante entrar a cualquiera de estos países, asentarse y quedarse. Entonces, por ejemplo, si en este índice un país tiene un valor de 0 o pues chiquito, querría decir que para un inmigrante es más difícil entrar al país, asentarse y quedarse a residir. Y en este caso tenemos que Dinamarca y Austria son dos de los países en los que es más difícil entrar como migrante, mientras que en el caso de Bélgica es mucho más fácil. Luego, en el caso de la integración cívica, lo que tenemos es qué tantos requerimientos un migrante tiene que cumplir si quisiera quedarse a vivir en el país o naturalizarse. Entonces, por ejemplo, hay países en los que se necesita pasar un examen de historia sobre el país al que quieres quedar, sobre el país en el que te quieres quedar a vivir, o tienes que pasar un examen de idiomas, o tienes que pasar un examen en el que muestres que tienes valores que son similares a los del país de destino. Entonces, en este caso, entre más alto sea este índice, querrá decir que más medidas de integración el migrante tiene que cumplir. Y entre ellos tenemos que Alemania es de los países que más medidas de integración le pide a sus migrantes, mientras que Suecia es el que pide menos. Y bueno, pues estos índices y esta imagen viene de un artículo que fue escrito por Goodman en el 2010. Y bueno, ¿de dónde vienen los datos para esta investigación? Los datos vienen de Twitter y pues fueron descargados entre enero del 2012 y diciembre del 2016 y se encuentran almacenados en The Internet Archive. Entonces, The Internet Archive es un repositorio que no tiene fines de lucro y que cualquiera puede acceder a, en el que se guardan millones de libros, de música, y también tiene algo muy importante que es The Wayback Machine, que es como una aplicación en la que puedes acceder a cómo se veía el Internet antes, ¿no? Y bueno, aquí en esta página pueden acceder a muestras representativas del Internet y pues es muy interesante. Entonces de aquí usamos los datos de Twitter y nos quedamos solamente con aquellos que estaban geolocalizados. Y esto lo hicimos porque nos interesa encontrar a aquellos usuarios que podrían ser considerados como migrantes. Entonces, para nosotros, un usuario es categorizado como migrante si tuiteó por lo menos 3 meses desde un país utilizando un lenguaje que es diferente al lenguaje del país de destino y después se mudó a otro país de la Unión Europea y continúa tuiteando desde ahí por otros 3 meses. Ajá. Y bueno, haciendo esto, imagínense, de todos los terapeutas que encontramos por hora,
encontramos que solamente 1,210 usuarios son los que cumplían con nuestra definición de migrante, y esto nos dio un total de 35,500 tweets, en el que el número medio de tweets que un usuario produjo fueron 20 y el número medio de meses que un usuario tuiteó fueron 10. Y bueno, solo para recordarles que lo que queremos hacer en este estudio es analizar el ritmo de adquisición del idioma de los inmigrantes en función de las políticas de ciudadanía y de integración de los países de destino, utilizando esta definición de migración. Y bueno, la forma en la que lo modelamos es usando la variable t, que es tiempo hasta que el usuario tuitea más seguido en el lenguaje del país de destino por un mes. Y en este caso, más seguido significa más del 50% del tiempo. Y solo para ser más específica, consideramos el tiempo una vez que la persona migró. O sea, una vez que se mudó al otro país, comenzamos a contar cuántos meses le toma al migrante comenzar a tuitear en el idioma del país de destino. Y pues puede ser que algunos de estos usuarios sí comiencen a tuitear en otro idioma, pero también pasa que quedan censurados porque nunca tuitean en el idioma del país de destino, ¿no? Entonces, si haces esto, puedes generar una base de datos que puede ser analizada utilizando modelos de supervivencia, y específicamente usamos el modelo Weibull con esta parametrización. Entonces, de aquí lo que hicimos fue, como ya dije, analizar la variable civics, que es los requisitos de integración, que es un índice de los requisitos de integración que va de 0 a 6, y entre más requisitos, pues más alto es el índice. También tenemos CPI, que es el índice de políticas ciudadanas o qué tan liberal es un país, y entre más alto es este índice, quiere decir que es más fácil para un migrante mudarse y quedarse a residir en el país de destino. Y también tenemos una variable de interacción entre estas dos. Y también controlamos por las variables que son clásicas en el estudio de la adquisición del idioma por parte de los inmigrantes, que son el logaritmo del número de usuarios de Twitter que son del país de origen, dividido entre el número de usuarios en Twitter que son del país de destino. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo con la teoría en estudios del lenguaje o adquisición del lenguaje, si tienes un mayor número de personas residiendo en un país que hablan el idioma del país de origen del migrante, es menos probable que el migrante aprenda el idioma del país de destino o que lo utilice porque tal vez tiene pues un mayor número de amigos del país de origen. Entonces, aplicando este tipo de razonamiento, decidimos crear este índice, ¿no? Luego la distancia lingüística, que mide qué tan diferentes son los idiomas del país de origen y de destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hablo español y me mudo a Italia, es mucho más fácil que yo aprenda italiano porque vienen de la misma lengua, ¿no? Pero si me mudo, por ejemplo, a Dinamarca, pues es mucho más difícil porque el español y el danés ni siquiera tienen la misma raíz ya etimológica, o no sé cómo se llama. Y luego la distancia geográfica. También utilizamos la distancia geográfica porque, de acuerdo con la teoría, mientras más cerca viva un migrante de su país de origen, es menos probable que la persona aprenda el idioma del país de destino, porque podría ser que para ellos es muy fácil en vacaciones o cuando se sienten solos, pues regresar a su país de destino, estar con sus amigos o con su familia, en lugar de tratar de integrarse a la población del país de destino. Y también controlamos por el porcentaje de la población que habla por lo menos un idioma extranjero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si te mudas a un país en el que puedes encontrar personas que hablen otro idioma que tú ya dominas, como es el inglés, tal vez sea menos probable que aprendas el idioma del país de destino. Y bueno, haciendo esto, estos son los resultados que encontramos, y pues me voy a enfocar en los 3 primeros índices, ¿no? Que como tenemos una variable de interacción, pues es un poco más difícil interpretarlo si solo utilizamos los coeficientes,
Así que en lugar de los coeficientes, les voy a mostrar este mapa de contorno de los valores predichos del tiempo medio de adquisición del lenguaje en relación con el índice de integración cívica, o sea, el índice CIVIX, y el índice de política ciudadana, que es CPI, y en este mantuvimos el resto de las variables de sus valores medios. Y bueno, aquí los colores muestran el tiempo medio en meses que tarda un migrante en comenzar a tuitear en el idioma del país de destino. Entonces, lo que vemos aquí es que el índice de políticas ciudadanas o qué tan liberal es el país, digamos que no juega un papel en qué tanto tiempo le toma a un migrante comenzar a tuitear cuando los valores de las políticas de integración son bajos, ¿no? O sea, cuando un migrante no tiene que cumplir tantas políticas de integración, el número de meses medio que tarda en adquirir o en comenzar a tuitear en otro idioma, pues es más o menos constante y está entre 55 y 148 meses. Pero una vez que estas políticas de integración comienzan a aumentar, vemos que el número medio de meses pues comienza a ser diferente en ¿cómo se dice? Asociado con las políticas de liberalización. Entonces, por ejemplo, cuando el migrante tiene que cumplir muchísimas políticas de integración y se muda a un país que no es liberal, o sea, que tiene más restricciones, pues el migrante toma muchísimos más meses en comenzar a tuitear en el país, en el idioma del país de destino, y en este caso en Dinamarca y Austria, pues tardan más de 4 años. Y luego si nos movemos hacia aquellos países que son liberales, pero que tienen muchas políticas de integración, vemos que el número medio de meses pues es alrededor de 1 y 2 años, ¿no? Y en este grupo pues tenemos a el Reino Unido, Francia y los Países Bajos. Y bueno, en este caso el objetivo de este pues estudio era analizar el ritmo de adquisición del idioma de los inmigrantes en función de las políticas de ciudadanía e integración cívica de los países de destino. Y lo que encontramos es que para esta muestra de inmigrantes en Twitter, los resultados muestran que los inmigrantes que viven en países con estrictos requisitos de integración cultural y políticas de ciudadanía conservadoras tienen los tiempos medios más largos de adquisición del idioma. Y pues las limitaciones de este estudio es que los datos de Twitter no son representativos de la población en general, pero podría ser que sí son de la población inmigrante. Y bueno, eso es trabajo futuro. Y como ya mencioné, este artículo ya está publicado, así que si quisieran checarlo, ahí está el código QR y también todos los códigos para replicarlo están en mi GitHub. Y bueno, ya como para concluir esta parte, lo que vimos fue que cuando nosotros interactuamos en redes sociales, creamos datos digitales a los que las compañías dan acceso utilizando APIs y pues que nosotros las usamos para descargar datos y transformar estos datos crudos en bases de datos que podemos analizar y después extraer información útil. Ahora, sobre las limitaciones de los datos. En general, en todas las redes sociales tenemos que las plataformas pueden dejar de dar acceso a los datos, que los algoritmos pueden influir en el comportamiento de los usuarios, que en general estas redes sociales consideran sus algoritmos como black box, o sea, son privados, entonces no sabemos bien cómo es que funcionan, y que hay un uso diferencial de las plataformas por edad y género. Y a esto que me refiero, que el tipo de estudio que podrías hacer en Facebook no es el mismo que podrías realizar, por ejemplo, en TikTok. Y bueno, si están interesados en saber más, los invito a checar esta edición especial de la revista Nature, que se llama Computational Social Science. Tiene varios artículos muy interesantes sobre pues cada una de estas limitaciones y también pues tiene varias ideas en cómo es que los investigadores pueden pues continuar haciendo este tipo de estudios y tratando de considerar las limitaciones, ¿no? Ahora, sobre la privacidad de los usuarios, siempre hay que considerar los términos y condiciones de las compañías.
Entonces, por ejemplo, Facebook no permite compartir los datos descargados, pero sí te permite compartir el código que usaste para descargarlos. Luego Twitter, que ya no existe, cuando estos no ponían en riesgo al usuario. eh, y siempre pensar que legal no significa ético, ¿no? Así que siempre que hagan estudios usando redes sociales, deben de preguntarse si la investigación que están realizando criminaliza o pone en riesgo a minorías, si están considerando la historia y el contexto de las poblaciones que están estudiando y si la investigación beneficia a la población que están estudiando. Y pues si les interesa, los recomiendo leer este libro. Es muy interesante y habla sobre pues todos los riesgos que hay en utilizar Big Data sin considerar los sesgos, sin considerar que pues muchas veces las personas que trabajan en estas compañías como Facebook y Twitter pues no son representativos de toda la población que utiliza estas redes sociales, ¿no? Y pues como ya había mencionado, esta charla está basada en mi investigación doctoral. Entonces, si están interesados en saber más o leer los otros dos estudios, aquí les dejo el código QR y el link. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues no duden en mandarme un mail con eh, el asunto como seminarios y mat. Gracias. Muchas gracias, doctora Sofía. Aquí tenemos dudas, preguntas. Sí, Muy interesante tu plática. Me gustaría, entiendo el enfoque que lo hacen en Europa por la estratificación tan marcada que tienen, en que países muy cercanos manejan lenguas muy distintas. Si queremos hacer, por ejemplo, en la actualidad la migración en Latinoamérica es un poco movida, pero hablamos prácticamente el mismo idioma, a excepción quizás de algunas islas, Surinam, Guyana o Brasil, pero son países que no han sufrido con migración. ¿Cómo uno podría hacer la clasificación de tweets de un país a otro hablando el mismo idioma? No sé si has pensado en ese problema, porque estaba viendo, no sé si uno se podría fijar en palabras características de cada país, o también fijarse en que hay muchos usuarios en esta red social, sobre todo en Twitter o X nuevamente, que no tuitean inmediatamente como tal, sino que retuitean o dan like a otros tweets y fijarse más bien en al que le están dando retweet o like de qué país origen es y eso podría dar indicios de dónde está ese señor. No sé si eso lo han pensado o ya lo Sí, trabajaron. sí, es una muy buena pregunta. Yo no lo he trabajado, pero por ejemplo sé de otros investigadores que lo que hacen es, en lugar de fijarse en el idioma, fijarse en la red social, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que comienza tuiteando, digamos, en Guatemala, va a tener una red social en la que es más probable que otros usuarios en su red, pues también sean de Guatemala, ¿no? Entonces, una vez que esta persona se muda a otro país, digamos a México, podrías considerar que esta persona se ha integrado porque en su red social comienza a haber más personas que son mexicanas, ¿no? Pero esa sería como otra pregunta, en lugar de ser cuánto tiempo tarda una persona en comenzar a tuitear en el idioma del país de acogida, sería cuánto tiempo tarda una persona en tener 25% de amistades en su red social que son del país de destino. Exacto. Pero uno podría más o menos no, digamos, los índices que tú presentas no hay que modificarlos mucho para hacer un estudio de ese estilo. Creo que no. Creo que es una pequeña modificación de interpretación y ya. O sea, sí habría una modificación de interpretación y estarías estudiando lo mismo, ¿no? Que es integración de las personas Exacto. migrantes. Y lo que decías sobre el idioma, pues no lo sé, ¿sabes? Porque, o sea, usar otros modismos creo que es muy complicado porque no sé, por ejemplo, yo en México sé que en el norte del país hablan diferente que en el centro y en el sur, ¿no? Pero no me sé todos los modismos. Entonces es más complicado. Además, el número de personas que comparten tweets geolocalizados es muy chiquito, es como el 4% y son personas pues muy específicas, ¿no? O sea, gente que, eh,
pues son personas que tienen alto nivel de estudios, ¿sabes? Entonces también ahí hay como algo complicado y tal vez la migración que tú quieres captar no son personas altamente educadas que se mueven por cuestiones de educación, sino quieres personas que pues migraron por cuestiones de inseguridad y violencia en sus países. Entonces la probabilidad de que una persona con un nivel educativo bajo y que no utiliza internet como al mismo nivel, pues hace que sea menos probable que utilicen Twitter o X, ¿no? Entonces también hay que considerar eso. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿En el chat alguna pregunta por ahí? Una duda, doctora. ¿Para la detección del idioma usan alguna herramienta en especial o es algún parámetro de la red social? Twitter tiene un parámetro en el que te dice cuál es el idioma que la persona tiene pues en su Twitter, o sea, como en la aplicación, ¿no? Pero no te dice tal cual el idioma de, del tweet. Ajá, entonces para eso yo utilicé un paquete, pero no me acuerdo cómo se llama. Y ese paquete está bueno, es en Python, porque te da la probabilidad de que el idioma sea el que te dice, ¿no? O sea, por ejemplo, español o danés. Entonces, si tienes una probabilidad baja o hay mucha incertidumbre, pues podrías descartar ese tweet. No sé si me explico. Y creo que pues es mucho mejor tener certeza de que el idioma que fue clasificado con una probabilidad alta a que si utilizas un idioma, pero quién sabe si sí es. Sí, No sé sí. si me expliqué. Va. Sí, o sea, tendrá que revisar mi artículo porque no me acuerdo. Sí, y una duda. ¿Se trabajó de alguna forma países en los que se habla más de un idioma o gran cantidad de personas? Sí, claro. O sea, por ejemplo, en Luxemburgo tienes 3 idiomas oficiales, ¿no? Que es el alemán, el francés y me parece que el inglés. Pues lo que hice fue utilizar los idiomas oficiales. O por ejemplo en Bélgica, ¿no? Que tienes 2 idiomas oficiales, que es el neerlandés y el francés. Entonces, si una persona comienza a tuitear en cualquiera de los idiomas oficiales, entonces se considera que la persona comenzó a tuitear en el idioma del país de destino. Ok, cualquiera que tuitee, no importa si está tuiteando en dos de los oficiales. Ajá, mientras sea un idioma oficial. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene planes para nuevas investigaciones con este tipo de datos? Sí, claro, pero ya no sería como en tanto temas demográficos, o sea, me interesa más cuestiones de cambio climático y adaptación, ¿no? Ajá, o sea, estudiar, por ejemplo, por qué en ciertos países es más probable que la ciudadanía adopte sistemas de captación pluvial o comience a utilizar paneles solares, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, sigue siendo temas de gobernanza, o sea, si es que las políticas públicas fomentan la adaptación al cambio climático y sería utilizando pues datos de redes sociales. Pues suena bastante interesante. Esperamos que nos lo pueda Gracias. compartir cuando ya tenga resultados. Y si Claro, no hay más si me preguntas, invitan en un año. si no hay más preguntas, agradecemos a la doctora Sofía y los esperamos en las siguientes sesiones del seminario de matemáticas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bye. Nos vemos, bye.